Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este lunes inició en México la aplicación de un nuevo semáforo de riesgo epidémico. Nuevamente considera 4 niveles: verde, amarillo, naranja y rojo. Y no habrá un nuevo confinamiento, ni siquiera en caso de semáforo rojo. Según el acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, con la nueva metodología, las personas vacunadas ya no serán consideradas población en situación de vulnerabilidad. Así que ya no habrá cierres, y el presidente López Obrador dijo que se reabrirán las escuelas llueve o truene. Veamos el contexto. Este martes, las autoridades de salud de nuestro país señalaron que frente a la tercera ola de contagios, se prevé que la mortalidad se reduzca a 77% respecto a la primera ola, gracias a la campaña de vacunación. Este lunes entró en vigor un nuevo semáforo de riesgo epidémico que no considera el cierre absoluto de actividades, aunque aumenten los contagios. Las autoridades de salud informaron que la metodología cambió porque la relación de crecimiento de casos, hospitalizaciones y defunciones se modificó gracias a la vacunación. Atribuyeron el cambio a la fatiga de la población ante las condiciones de aislamiento que, según apuntaron, erosionó el significado del nivel de riesgo alto. Como en el semáforo anterior, las actividades se clasifican en esenciales y no esenciales. En las primeras están las de la rama médica, seguridad pública y alimentos, y en las no esenciales las que se realizan en centros y plazas comerciales, así como las peluquerías, gimnasios y actividades recreativas. El semáforo contempla 10 indicadores para evaluar la velocidad de transmisión, la propagación territorial, la capacidad de respuesta y las consecuencias de la epidemia sobre la salud y la vida. Ante niveles altos de riesgo, se disminuirán las actividades económicas no esenciales. Cada entidad deberá presentar su plan de implementación, seguimiento y vigilancia a las actividades socioeconómicas de acuerdo con su nivel de riesgo epidémico. En semáforo rojo, el aforo en espacios cerrados se topará en el 30% y las actividades esenciales se reducirán al 50%. Solo Aguascalientes, Chiapas y Coahuila están en verde. Otras 15 entidades están en amarillo, 13 en naranja y Sinaloa en rojo. Punto y contrapunto. Bueno, estamos viviendo en México realmente una tercera ola de contagios que en muchos sentidos se parece a la tercera ola que se está viviendo en Estados Unidos, pero también la que se está viviendo en Europa, con la enorme diferencia de que en Estados Unidos y en Europa el porcentaje de la población ya inmunizada, incluso con las 2 dosis, es mucho más alto que el de México, y que lamentablemente en nuestro país pues no estamos viendo este ritmo de vacunación tan acelerado como llegó a ser incluso antes de la elección, porque faltan vacunas y porque también le han bajado a la intensidad, digamos, con la que se está vacunando la población en el país. Y por otro lado también porque la gente muy joven pues parece ya muy confiada y viviendo la vida como si no hubiera pandemia, y está abarrotando los antros, abarrotando los espacios públicos y demás. Deberíamos de tener medidas más restrictivas, Aurora, como está ocurriendo en algunos municipios que están pidiendo aquí en México ya, por ejemplo, certificados de personas ya vacunadas para poder ingresar a espacios públicos. Debería de haber nuevos cierres, o de plano ya es imposible a tanto tiempo de que empezó ya la pandemia. Pues creo que se tiene que tomar en consideración el tema de que muchas de estas medidas tienen que ver con la cuestión económica que ha afectado gravemente a todos como consecuencia de la pandemia, y es entendible que se quieran tomar estas medidas para evitar que se recrudezca todavía más este problema económico en el que nos encontramos como consecuencia de la pandemia, pero es necesario hacer frente a una tercera ola de esta pandemia que al final de cuentas viene recrudecida, que está afectando a personas jóvenes y a niños, y al final de cuentas lo que se necesitaría hacer es pues reforzar la labor de vacunación, que vamos en un 20% de personas que tienen, digamos, la vacunación completa en nuestro país, que me parece grave que estemos en esta etapa y apenas vayamos con el 20%, pero que tiene que ver con ese empecinamiento del gobierno federal de centralizar todo, de controlar todo y de evitar la participación de instancias privadas, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, para que se involucraran en un plan de vacunación que fuera efectivo y que nos llevará pues a un nuevo proceso para poder hacer frente a la pandemia y evitar muertes, porque al final de cuentas pues la vacunación lo que hace es salvar vidas y evitar que más gente se muera como consecuencia de la COVID-19. Y otra cosa que me parece, bueno, preocupante, primero, por un lado, el tema de que es evidente que para el presidente López Obrador, pues este tema quedó en un segundo plano, no se considera como algo relevante, y me preocupa precisamente que hable de que llueva, truene o relampaguee, van a iniciar clases presenciales donde niños y personas jóvenes, el sector de la población que está vacunado ni siquiera con la primera dosis de la vacuna, y 2, cuando todo el sector educativo ha sido vacunado con
la vacuna CanSino, que una no es aceptada en regiones como Europa y donde se ha visto que es una de las vacunas con menor efectividad. Y a mí me preocupa justamente porque las escuelas me parece que son un foco importante de contagio y no tenemos todavía, aún a esas fechas, pues medidas efectivas para garantizar que no haya focos de contagio. Ya se vivieron experiencias en meses anteriores donde tuvieron que cancelar clases presenciales porque evidentemente se inició con casos de contagios en escuelas. Y yo creo que eso es lo que yo pondría el acento, que me parece preocupante. Dos, creo que sí se tendrían que generar algunas medidas. Esta cuestión de pedir cartillas de de vacunación a las personas, pues no me parece del todo viable cuando el 20% de la población está vacunada completamente. Y tercero, más bien, ¿qué medidas podemos implementar para evitar la cadena de contagios sin afectar a la economía? Sí, pero buscar otro tipo de medidas. Eso me parece importante. Por cierto, en Estados Unidos, hoy mismo el presidente Biden, de quien hablábamos en el bloque anterior, y también los Centros para el Control de Enfermedades, acaban de sacar una nueva guía para personas vacunadas incluso, y es que están dando reversa a lo que habían primero dicho hace algunos meses, hace un par de meses me parece, en el sentido de que las personas ya vacunadas podían dejar usar el cubrebocas. Ahora la Casa Blanca dice que no. En el otoño cualquier persona tiene que utilizar una mascarilla, un cubrebocas en las escuelas, al margen o sin importar su estatus de vacunado o no vacunado. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en México con el nuevo semáforo epidémico, Alejandro? Nuevas restricciones, ya no se pueden, el regreso a las escuelas, llueve, truene o relampaguee. Bueno, los semáforos no es una regla que se escribió sobre piedras, son reglas que tienen que ser dinámicas a la luz de cómo va evolucionando la pandemia y cómo estamos cada vez más y mejor protegidos. Yo pondría esta decisión, esta redefinición en el marco de unas cifras. Hay que decir que México es el sexto país en el mundo en el que más número de personas han recibido una vacuna. En nuestro país ya hay 80 millones de dosis. 47% de la población adulta ya está vacunada, sobre todo las personas en una mucho mayor situación de riesgo. Y esto podemos ya ver cómo las vacunas están surtiendo eficiencia, son exitosas en su cometido, porque, digamos, a pesar de que en esta tercera ola la tasa de contagios va incrementando, efectivamente, estamos incluso en una cifra mayor que la de julio del año pasado, lo del mismo mes, las defunciones están cayendo dramáticamente. Es decir, han caído en 77%, en 87% si la comparamos con el inicio de este año. Y sobre todo, la letalidad. Estadísticamente, una persona portadora de COVID corría el riesgo de fallecer en un 22%. Ahora con la tasa de vacunación está en 1.9%. Es decir, el contexto es completamente distinto. Todo parece indicar que vamos a tener que coexistir, aprender a vivir con este virus durante mucho tiempo. Y claro, las medidas sanitarias tienen que estar equilibradas con las medidas económicas. Este equilibrio es siempre tenso, contradictorio, es conflictivo, pero tenemos que ir avanzando también en la reactivación económica, considerando sobre todo que vivimos en un país en el que la gran mayoría de nuestra población vive al día y que cerrar las actividades económicas clausura los medios de subsistencia de la enorme parte de esta población. Pero yo diría, estamos, gracias a la hazaña y pues yo diría logística organizativa y de haber diversificado la compra de vacunas, estamos en una situación completamente distinta a la de hace un año. El virus seguirá entre nosotros, pero nosotros ya estamos mucho mejor protegidos. No tenemos el problema de Francia o de Estados Unidos, que hay movimientos antivacunas, justo paradójicamente en la cuna de la ciencia y la ilustración. Aquí el porcentaje de gente que se niega a vacunarse es mínimo y eso es de celebrarse. Tenemos una muy buena cultura de vacunación, pero a los que se siguen resistiendo a vacunarse ya pasó su turno. Ojalá y vean estas cifras porque la vacuna está funcionando y si te vacunas, te estás protegiendo a ti, pero también estás protegiendo a los demás. Bien. Finalmente, no me faltan todavía, perdón, dos. ¿Cómo lo ves, José Ignacio, lo que está ocurriendo? Llueve, trueno, relampaguee. El presidente López Obrador pues dice que prácticamente las escuelas tienen que regresar. Yo escucho a muchas universidades todavía dudando de si el regreso será presencial, será híbrido, de si va a continuar de manera virtual. Incluso siento que todavía muchas universidades, sobre todo privadas, pues no han tomado la decisión
por ya definitiva, digamos, ¿no? Estamos todavía a la espera, por lo menos en la Ibero, las clases empiezan la semana próxima y todavía no hay una claridad muy buena sobre si ya vamos a regresar a dar clases presencialmente o si será híbrido, porque en efecto estamos viendo que los contagios hoy de COVID están en las poblaciones justo de 18 a 35 años, en donde más se está presentando los casos y la incidencia. ¿Cómo lo ves? Para mí, además del semáforo, creo que lo importante está en los mensajes. La tercera ola está aquí, la variante Delta está aquí y las nuevas variantes seguirán mutando mientras los contagios aumenten. Me parece que detenerlas debe ser el objetivo. Por eso, los mensajes son sumamente importantes. Y en este tema, ver nuevamente a Gatell minimizando o hablando de una nueva campaña de las farmacéuticas no ayuda. Por eso tampoco ayuda escuchar al presidente decir que a los adolescentes no les pega fuerte o que a él y su esposa, como ya están vacunados, no corren riesgo. Es cierto que la economía y la educación no pueden permanecer cerradas, pero para ello se tienen que dar mensajes claros de que el riesgo existe y respaldar todos estos discursos con medidas de apoyo, con presupuestos, con planes detallados y con una rápida vacunación. Y esto para mí sí incluye a los niños y niñas mayores de 12 años. Los contagios crecen, las hospitalizaciones aumentan y por otro lado, cuando se habla de cifras de letalidad, me alarma la frialdad en el manejo de estas cifras, porque hoy mueren en promedio más o menos 250 personas al día, de las cuales son como 500 personas si tomas el factor de exceso de mortalidad. La pandemia no ha terminado y más allá de semáforos, esperaría que nosotros, como sociedad y sobre todo el gobierno y sus voceros, hubiéramos aprendido mucho más y no caer en los mismos errores. Y bueno, y aprovechando el espacio, creo que vale la pena invitar a todo el mundo que se vacune y que sigan cuidándose porque esto está lejos de acabarse y entre más nos tardemos, vamos a controlar menos todas las nuevas variantes. Y solo para terminar, sí creo que desgraciadamente el manejo de la pandemia, a pesar de esfuerzos que se han hecho, no ha sido exitoso y el costo en vidas que hemos tenido ha sido altísimo. Bien, finalmente, Estefanía, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo? En efecto, se dio a conocer, el presidente incluso dijo que a lo mejor Beatriz Gutiérrez Müller se iba a enojar porque dio a conocer del contagio de su hijo menor. Y en efecto, están dándose datos de que también hay a niños y adolescentes a los que el virus les está pegando muy fuerte, están resultando en hospitalizaciones incluso. Y lamentablemente me parece que ha habido hasta casos ya de niños de menores de edad que han lamentablemente fallecido por el virus de la COVID-19. Entonces, evidentemente, el llamado es a que todo el mundo tome precauciones, a que las niñas, los niños, los adolescentes sigan utilizando cubrebocas y la sana distancia, ya que en cuanto se pueda, en cuanto tengan oportunidad, se vacunen. Pero ¿cómo ves todo lo que acontece con respecto a esta nueva etapa del semáforo epidémico, Estefanía? Yo desconozco, lo primero que dice, supongo que debe haber un porcentaje, igual que el porcentaje que puede tener reacciones adversas y morirse por ponerse la vacuna, que también puede ser un porcentaje muy menor. Sin embargo, yo quiero aprovechar dos cosas. Una, para desmentir lo que decía mi compañero antes, Razo, respecto a la declaración que había hecho el presidente, que le parecía irresponsable. A mí me parece que al contrario, porque bien decía él que los mensajes importan, y un presidente que le pide a su población que se vacune y se pone como ejemplo a él y a su esposa, está tomándoselo en serio. Creo que lo han hecho muchos otros presidentes y ese es el mensaje de haberse vacunado también en público. Yo no sé por qué eso le molesta, entiendo que todo le molesta en general de esta administración, pero tampoco se vale sacar de contexto. Y la otra es... Lo que se dijo de las farmacéuticas es algo que no solamente se está diciendo en México, se está diciendo en muchos otros lados. No hay evidencia científica, y lo han dicho muchos, se ha visto en muchas revistas científicas, que se tiene que poner una tercera dosis, que a los niños menores se les tiene que vacunar ahorita, cuando lo que se está haciendo es una contención de la pandemia con las edades que ya se había dicho antes, y que claro que lo único que estaban diciendo era, hay
por probable intención de negocio por parte de las farmacéuticas, sí, pero esa no es sorpresa para nadie. Tú bien lo escribías en tu artículo de hoy, Genaro. Genaro, hay una intención de las farmacéuticas también, y eso se tiene que decir. Yo no sé cuál es el problema de eso. Después, yo he visto que fue muy aceptado esta nueva manera de abordar los colores del semáforo, aplaudidos por todas las personas, excepto por mi compañero que está en la mesa, que ya vimos, y para él el manejo de la pandemia ha sido terrible, que no es sorpresa para nadie, ¿verdad? Bueno, pero... Solo a mí en México. Un mensaje que va junto con lo que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con apenas está recuperando a partir de junio en cuestión laboral México. Y eso implica no solamente la apertura de espacios de trabajo, de manufactura y tal, sino también este espacio para que los niños y las niñas puedan ir a la escuela, que se ha ido impulsando en muchos otros países. Tú decías lo de la universidad. Claro, es muy fácil o debe ser menos difícil para una persona universitaria tomar clases en línea que para niños de 5, de 6, de 7 años, incluso de secundaria, y no es algo nuevo. Eso también creo que se ha dicho. Lo único que cambia en entre muchas otras cosas, sobre todo más técnicas, pero que a mí me llama la atención, es las restricciones que conlleva cada color. Y entonces hoy el color rojo ya no implica lo que implicaba antes, que era cerrar por completo todo, que no hubiera, que todo fuera combinado. Sí. No solamente afecta económicamente en ese sentido, sino también a una población que está francamente cansada y en esta incertidumbre, pero que además tiene una base importante, ya terminé, que es la cantidad de hospitalización. Cuando a la oposición ya no le valió contar la hospitalización, dejaron de hablar de hospitalización y hoy estamos en un número bajo de hospitalización, y es por eso que se vuelve a cambiar el semáforo y lo que implican los colores, cosa aplaudida no solamente por personas afines a la 4T, sino por muchos otros. Bien, simplemente porque pediste datos, en México han fallecido 569 menores de edad de 18 por COVID-19 según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SPINA, por COVID-19. De esos menores de 18 años han sido en total, tengo aquí también el dato de cuántos niños y cuántas niñas, pero bueno, son 569 menores, 256 mujeres, 313 hombres. COVID le puede pegar también muy fuerte a los menores de edad. En Estados Unidos y en Brasil incluso también están aumentando las muertes y las hospitalizaciones de niños menores de edad. Por eso farmacéuticas están empezando a hacer estudios y están pidiendo hacer estudios ya en poblaciones de 5 años a 12 años, porque en Estados Unidos ya incluso se pueden vacunar los mayores de 12 años en adelante, a pesar de que hay voces, entre ellas de virólogos muy respetables, que están diciendo que vacunar a los menores no debería ser el caso, pero eso es un debate que hay en la comunidad científica y como política pública se está aconsejando, por lo menos en Estados Unidos, vacunar a personas de 12 años en adelante, y están viendo ya los datos también para menores de 12 años. Hacemos una pausa y al regresar este lunes, el presidente López Obrador pidió que se elimine el bloqueo a Cuba y llamó al gobierno de Joe Biden a permitir el envío de remesas hacia la isla desde su país. El presidente va en contra de su política de no intervenir en asuntos de otros países. Veremos qué opina la mesa al volver a Punto y Contrapunto, porque el tema de la CELAC sigue dando de qué hablar. No te vayas, regresamos después de la pausa.